Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo Facebook Live de Red de Salud UC Christus. Mi nombre es Natalia, periodista acá de la red. Hoy día vamos a hacer un Facebook Live muy especial porque estamos a puertas de recibir el 2020 y para eso estamos con dos personas acá en la Clínica San Carlos de Apoquindo, en este lugar tan bonito, ¿cierto? En la gastronomía. En la sala de gastronomía de acá de la Clínica San Carlos de Apoquindo estoy con Carolina Reyes, ella es chef de acá de la clínica. ¿Cómo estás? Hola Natalia, ¿bien? Bien. Hola a todos. Hola a todos. Y también estamos en Instagram, Facebook e Instagram con todos nuestros seguidores. Y estamos con la doctora Valentina Serrano, ella es nutrióloga de acá también de la Clínica San Carlos de Apoquindo y de diferentes centros de la red. Y también es parte del equipo del programa Elige Estar Bien. Ella es coach de salud. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a también estar hablando con ella de todos estos productos que ven acá en la mesa también y cómo enfrentar estos días en donde comemos más de lo normal y cuáles son las recomendaciones en el fondo para poder alimentarnos mucho mejor. Así que bienvenido a todos. Si quieren comentar en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, escríbanos en los comentarios y vamos a estar tomando esto en este ratito que estamos en vivo para poder ayudar a quienes nos están viendo en este momento. Así que para empezar, quisiera hablar contigo, Valentina, cómo disfrutar en esta celebración, pero sin descuidarnos de nuestra alimentación. Bueno, lo primero que recalcar es que, claro, nosotros tenemos como más ligada la palabra disfrutar a excedernos del punto de vista alimentario, del trago, etcétera. Claro. Cuando en realidad perfectamente podemos disfrutar teniendo un estilo de vida saludable y una alimentación saludable. Actualmente tenemos acceso a varias recetas, instancias como esta, por ejemplo, donde compartimos recetas saludables para las personas que pueden ser súper ricas y que nos pueden permitir compartir no solo comiendo rico y sano, sino que además lo más importante, compartir en familia, con nuestros amigos, disfrutar estos últimos días y recibir el año nuevo de la mejor manera. En general, en estas fechas, ya pasamos la Navidad, ahora viene el Año Nuevo, comemos más de lo habitual, ¿cierto? ¿Debemos tener alguna dieta previa, mejorar nuestra alimentación para este día? ¿Cuáles son las recomendaciones para esta fecha? En general, claro, como que el concepto debería ser que comiéramos sano durante todo el año. De modo que estos puedan ser momentos donde, aún comiendo sano, podamos permitirnos cierto rango de flexibilidad y comer quizás algunas cositas de preparaciones un poquito más calóricas, con más azúcar, pero que sean ricas también y podamos disfrutar. En general, como tú dices, esta semana es una semana como bien atípica, porque ya estuvimos en Navidad, comimos rico en Navidad, seguramente algo de eso quedó para la semana, ahora viene el Año Nuevo, entonces a veces las personas hacen como un paréntesis de excesos durante esta semana, que no es la idea. Pero sí debería ser una semana flexible, donde tener prioritariamente cosas ricas que sí podamos seguir comiendo a lo largo del día y no hacer cosas restrictivas ni excepciones raras, sino que mantener este concepto de comer saludable con ciertos permisos durante estos días en particular. Perfecto. ¿Cuáles son las recomendaciones para ese día? Porque pasa mucho que durante el almuerzo, por ejemplo, o nos saltamos el almuerzo, no tomamos una como merienda durante estas horas para esperar a las cenas en donde comemos más de lo que habitualmente comemos diariamente. ¿Cuáles son las recomendaciones para ese día en relación a los tiempos? En general ese debería ser un día como todos los otros, en términos de tener un desayuno, una colación, un almuerzo, una colación, sobre todo para estar preparados porque la noche va a ser de largo aliento. Exacto. Y necesitamos también harta energía para poder disfrutarla y gastar hartas calorías bailando y festejando. No debería hacerse lo que muchas personas tienden a hacer, que es no comer durante el día para concentrarse y comer un montón de la noche. Claro. En realidad debería ser fraccionado a lo largo del día, no solo porque es más sano en términos generales, sino porque además si yo como mucho en la noche, voy a tener todo mi flujo sanguíneo en el estómago. Exacto. Y no voy a tener energía para el resto del disfrute, digamos, y lo rico que ocurre durante la noche de Año Nuevo. Perfecto. Si están recién conectándose a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, estamos en un nuevo UC Christus Conecta. Estamos haciendo un Facebook Live especial acerca de qué hacer para la cena de Año Nuevo, que a muchos le parece como ya de repente no hay muchas ideas, cocinamos siempre lo mismo, queremos ser saludables, pero también queremos alguna cosita que nos dé más, como esto calórico que necesitamos, ¿cierto? Entonces estamos en este momento con dos personas muy importantes de la Clínica San Carlos de Apoquindo y de nuestra red, obviamente. Estamos en el Salón de Gastronomía con Carolina Reyes, que es nuestra chef, y también con la doctora Valentina Serrano, que es nutrióloga,
parte del equipo también del programa Elige es Estar Bien, que entonces nos estamos abriendo como a esta mesa para conocer qué es lo que podemos cocinar y cuáles son los consejos para tampoco pasarnos más allá de lo que nuestro cuerpo en el fondo requiere. Entremos un poquito, Caro, no en detalle todavía porque más ratito vamos a estar explicando esto, pero muchas personas comienzan como cuando tienen que empezar a cocinar, como todo este estrés de cuánto tiempo antes tengo que cocinar, por ejemplo, cada alimento para evitar estrés. Entonces, que nos cuentes la idea de qué cocinamos, cuánto tiempo antes, más o menos nuestro menú, porque finalmente hacemos un menú. La idea es cocinar o comprar las cosas con anticipación, las que se puedan guardar, sí, y las verduras y ese tipo de cosas, comprarlas frescas, evitar los alimentos que son congelados, y aprovechar que estamos en verano, porque aquí no cae nieve. Sí. Y entonces hay que aprovechar toda la variedad de verduras frescas que hay. Y de frutas, que tenemos un montón de frutas, la temporada de verano es muy cortita, entonces hay que aprovechar toda esa variedad de frutas y de verduras que tenemos. Lo otro es, nosotros acá igual tenemos alimentos que se cocinan rápido. Perfecto. Y elegir alimentos donde que uno pueda preparar con anticipación y después recalentar es una súper buena opción. O lo otro, cocinarlo y... o sea, lo primero, llegando a la casa, porque ahora tenemos un periodo muy cortito de tiempo, es dejarlos listos la noche anterior, por ejemplo, el pollo adobando, los mariscos limpios, dejarlos listos para avanzar llegar en esas cosas. Exacto, que es como la mise en place. Entonces, dejar la mise en place lista de todo lo que yo voy a necesitar, las verduras lavadas, la fruta también lavada, y picar y hornear y cocinar ese tipo de cosas al último minuto. Perfecto. Pero dejarlo listo en el refrigerador. Perfecto. Eso es lo ideal. ¿El recalentar no es problema para nuestra salud cuando ya lo cocinamos y después volvemos a recalentarlo? En general no, con lo único que hay que tener cuidado es con recalentar grasas. Cuando se utilizan grasas y se pasan su punto de quema y después estas se reutilizan y se vuelven a quemar, etcétera, es lo único que hay que tener precaución. Pero comidas como estas, no, ningún problema. Ningún problema. Y quizás aportar a lo que dice Carolina, que también esta puede ser una instancia para cocinar en familia. Eso. Cuando la familia de hijos grandes, después se van de carreta a bailar y se transforma más en un carrete con amigos. Pero quizás descubrir estos momentos donde se puede compartir, antes de la cena, durante la cena y después ya que cada uno haga su fiesta, su celebración. Claro. Carolina, ¿y cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, qué cocinar primero? Como vámonos al día en donde ya estamos preparando, ¿cierto?, nuestra cena de Año Nuevo. ¿Qué es lo que primero tú harías, por ejemplo, en esto que estamos viendo ahora en este momento? Sin explicar todavía, ¿cierto?, cómo es la preparación. En este caso, por ejemplo, de lo que hay aquí en esta mesa, lo que se hace o lo que yo hago es lavar todas las frutas. Perfecto. Y se puede, ¿cómo se llama? El pollo dejar adobando, según la receta que ¿Qué es adobando para las personas que nos están viendo y no saben bien el término? Claro, es aliñarlo un día antes, la noche antes, para que los sabores se concentren dentro de la carne blanca, en este caso el pollo. Y si nosotros hiciéramos pavo, también deberíamos dejarlo hecho con anticipación, porque el pavo, hay personas que no les gusta mucho el sabor del pavo porque es un poco fuerte, pero si lo aliñamos bien, lo adobamos bien con hartas hierbas, por ejemplo podemos usar hartas especias navideñas, por ejemplo canela, cardamomo, jengibre, eso queda libre elección, pero a la vez cuando usamos más hierbas y más especias, utilizamos menos sal en las preparaciones. Entonces lo ideal es adobarlo bien un día antes y después al otro día llevarlo al horno. Perfecto. Y acá, por ejemplo, yo te decía los mariscos, dejarlos limpios. Ya si vamos a comprar marisco o pescado. Entonces mientras avanzamos en otras cosas podemos también dejar... Si vamos a cocinar pescado, que es una súper buena opción, que como dije, nosotros tenemos que aprovechar todos los... como esta potencia alimentaria que nosotros tenemos de verdura, de frutas, de costa, que tenemos muchos pescados y mariscos, deberíamos aprovechar porque nosotros somos un consumidor muy bajo de pescados y mariscos. Sí, es verdad. Y generalmente las personas prefieren las carnes rojas que los pescados y los mariscos. Y como decía la doctora,
uno queda con el estómago muy pesado cuando come mucho en la noche y ya después uno quiere ir a dormir porque ya no quieres hacer nada más porque ya comiste mucho. Además comes el aperitivo antes de cenar, que generalmente está lleno de grasa, de papas fritas, de vino. Claro, también. Claro. Entonces uno conversando se le pasa a veces la mano y no se restringe en ese aperitivo, y después ya cuando llega la cena come menos de lo que debería comer. En este caso, por ejemplo, si hay ensalada, aquí tenemos arroz integral, come menos de esas cosas porque ya comió demasiado del otro. Entonces lo ideal es, como decía la doctora, parcializar los alimentos para que podamos comer de todo, pero en sus cantidades justas. Doctora, ¿es bueno tener tantas comidas? Porque generalmente un día normal nosotros solo cenaríamos en el fondo y algo liviano, claro, ¿cierto? En este caso es tarde, es de noche y en el fondo como las calorías me imagino que se consumen mucho más lento. ¿Cómo hablar de eso? Por esto de que hay un aperitivo, exacto, un postre, sí, como que es una comida mucho más abundante que las normales, ¿cierto? Claro, efectivamente este es un día distinto. Y por eso yo hablaba al principio que también tenemos que tener cierta flexibilidad. Como permitirnos también... Claro. Va a ser un día donde sí vamos a consumir más calorías dentro de esa comida. También vamos a gastar más, probablemente. Claro, sí. Pero sí vamos a consumir más calorías. Por lo tanto es súper importante el tema de las porciones. Porque si yo me consumo todas las calorías, por decirlo de alguna manera, pero si yo me consumo todo mi espacio de consumir alimentos en el aperitivo, después efectivamente o no me va a quedar espacio para el resto, o me lo voy a comer así medio a la fuerza, y al final voy a estar excediendo mis capacidades claramente. Entonces la idea no es llegar a eso, pero sí permitirnos comer un poco más, porque es una comida de 3 o 4 tiempos que no es lo habitual, porque hay distintas preparaciones que habitualmente las queremos probar todas. Entonces pienso que lo más importante es cuidarse las porciones, consumir de manera equilibrada y sí permitirnos comer un poco más que lo que consumimos habitualmente esa hora. Perfecto. Si alguien de los que nos está viendo en este momento dice, bueno, no tengo claro muy bien entonces qué hacer de aperitivo, por ejemplo, ¿cuáles son los consejos que le podemos entregar a esas personas? Que también sea saludable en el fondo, rico pero saludable. O sea, yo aquí quizás la Carmen maneja mucho mejor que yo, pero por ejemplo una alternativa súper buena con la que yo he estado como bien experimentando en el último tiempo es hacer picoteos con verduras. Se pueden hacer pallitos de verduras crudos o ramitas de verduras, por ejemplo, brócoli o coliflor al horno. Bruselas, distintas verduras que se alinean rico, se meten al horno y son bien de esta comida como para ir sacando de claro. Claro, se pueden hacer papas fritas al horno, se cortan con mandolina las papas, las zanahorias, las betarragas, zapallito italiano. Hay un montón de alternativas con verduras donde tú consumes ese picoteo rico y crujiente, pero además te alimentas y te nutres. No esas calorías vacías de las cosas. ¿Y los frutos secos también podrían aportarnos sí, no? Los frutos secos son una alternativa. Lo que pasa es que son tan densos calóricamente que habitualmente recomendamos que las personas no se excedan en las cantidades, pero un par de puñados, dadas las circunstancias, qué sé yo, son muy nutritivos, pero muy densos calóricamente. Entonces se pueden consumir, pero en este contexto de equilibrio al que estamos hablando. Y es súper importante lo que dice la doctora, porque en el fondo estas verduras que se pueden cocinar al horno o en un escaldado muy pequeño, lo ideal es que si nosotros comemos estas verduras sean, como dice la doctora, crujientes, crocantes, que tengan la cocción indicada. Por ejemplo, los espárragos tienen que quedar verdecitos. Entonces es súper importante eso, porque esa sensación del crujiente es lo que nos genera como placer o felicidad de que estamos comiendo algo que cruje. Sí. Y podemos alinearlo con una limoneta rica, con mostaza, y alejarnos un poquito quizás de las mayonesas y estas salsas más, de los aderezos como más grasosos. Ahora, hay muchas alternativas en el mercado de, por ejemplo, estos hummus de diferentes verduras, que también es súper entretenido cocinarlo. Y que también se puede untar con las verduras. Y como también decía la doctora, es súper entretenido que esto se organice en la familia y cada uno haga como su trabajo en equipo y decir, oye, que te quedó rico el hummus, oye, tú hiciste la salsa del pollo y así. Entonces es súper importante que las verduras estén al dente. Entonces, por ejemplo, al escaldarla o al blanquearla, lo ideal es tener una olla con agua hirviendo y dejarlas 3 minutos, enfriarlas y luego condimentarlas, ya para que no queden pardeadas, porque quedan feas visualmente, y además que también pierden todas las vitaminas. Entonces eso iba a decir, porque cocerlas al vapor o al horno, depende de lo que sea, por ejemplo las papas,
las beterragas. La idea es que no pierdan los nutrientes tampoco. Exacto, estos como alimentos que estamos usando. Y utilizar las verduras que nosotros tenemos ahora. Hay muchos espárragos, hay bruselas, hay un montón de cosas que son muy ricas, solo que hay que alinearlas bien y cocerlas como se deben cocer. Como se deben cocer. Yo creo que eso es súper importante porque yo creo que a las personas como que no se les ocurre que las bruselas puede ser un picoteo, que el brócoli puede ser un picoteo. Claro. Entonces ideas como esta yo creo que son súper importantes para que la gente aprenda y sepa que hay un montón de opciones. Y así comemos más saludable también, ¿cierto? Doctora, es importante, por ejemplo, si estamos en la etapa del aperitivo, luego vamos con el plato de fondo. ¿Tiene que haber un tiempo entre cada uno de esos platos, idealmente? Idealmente sí, porque si servimos aperitivo, fondo, postre, vamos a terminar comiendo mucho más. Claro. Porque como el estímulo de la saciedad no lo vamos a empezar a recibir. Entonces la idea es que sean tiempos más o menos espaciados entre sí. Lo bueno es que como las cenas de Año Nuevo, en general son con hartas personas, bien compartidas y bien conversadas, probablemente eso sí es algo particular de este tipo de cenas, claro. Que sí tenemos la instancia para conversar, y para compartir entre medio. En general ahí yo creo que cada tiempo es un poco más lento incluso que lo habitual. Y en relación a las bebidas alcohólicas, por ejemplo, también son aportes calóricos para nuestro cuerpo. O sea, ¿qué elegir? ¿Una copita de vino? ¿Cómo qué es lo recomendable para tampoco no excedernos tanto? Antes de ir a la respuesta voy a dar un dato técnico solo para que la gente se haga un poco como la idea de dónde está el alcohol. Tenemos por ejemplo los hidratos de carbono, como por ejemplo el arroz, que tiene 4 calorías por gramo. Y por otra parte tenemos las grasas, que tienen más del doble, 9 calorías por gramo, por eso son súper densas calóricamente. El alcohol tiene 7 calorías por gramo. Eso significa que es bien calórico. La gente de repente como lo ve líquido, claro, como que cree que no es tanto, pero en realidad sí es. Entonces mientras más grados alcohólicos tiene una bebida, más calorías tiene también, ¿ya? Sí. Siguiendo un poco esa línea y más allá de los efectos del alcohol propiamente tal, sino yéndonos netamente un poco a lo de las calorías y el equilibrio dentro de la cena, lo ideal es consumir tragos que no sean tan calóricos, por lo tanto sin tanto grado alcohólico. Por ejemplo, la champaña y el vino, probablemente serían las mejores, cervezas, etcétera. Lo que tenemos que consumir con mucha moderación son los destilados, porque además de su concentración en grados alcohólicos, en general los preparamos como tragos súper dulces, como por ejemplo el pisco sour, que es muy rico, pero tiene un montón de pisco y un montón de azúcar. Entonces, si vamos a consumir pisco sour, que sea un aperitivo chiquitito, etc. Y si queremos elegir opciones más livianas, por decirlo así, puede ser champaña, preparaciones con champaña que existen ahora, vino blanco, por ejemplo, vino tinto, ahí depende de lo que cada uno consuma. Y si vamos a consumir tragos más fuertes, ojalá que sea en preparaciones más saludables y en pequeña cantidad. Sí, el año pasado hicimos unas preparaciones como unas alternativas más saludables. ¿Tienes alguna otra que comentemos que se pueda hacer como más como decía la doctora, hacer como estos cócteles a base de champaña o vino rosado, vino blanco? Y repito nuevamente, nosotros tenemos muy buena potencia alimentaria, nosotros tenemos muchos vinos, hasta muchas veces el vino en caja es de muy buena calidad en comparación con los otros países, y nosotros tenemos que aprovechar eso, en lugar de tomar un vodka o de tomar una cachaza quizás, que son mucho más calóricos. Exacto. Aprovechar los vinos que nosotros tenemos, que son de muy buena calidad, y preparar cócteles en base a champaña, vino blanco, quizás una sidra que tenga poca azúcar. Entonces, también puede usarse una gran cantidad de jugo, por ejemplo en este caso puede ser de naranja, de pomelo, de limón, por un cuarto por ejemplo del alcohol. Entonces es una bebida mucho más refrescante, hace mucho calor. Entonces esas bebidas nos sirven más como para refrescarnos y para ir bebiendo y conversando y comiendo al mismo tiempo. ¿Y los ponches, por ejemplo? Porque el ponche en general cuando hacen con fruta también le añaden azúcar. Deberían hacerlo el tema más es natural, que ¿no? claro, que la fruta es en conserva, que tiene mucha azúcar. Claro. Entonces, pero yo creo también un poco sumando a esto y quizás invitar a la gente a inventar y a experimentar. Por ejemplo, el ponche, y aquí voy a inventar, puede ser un poquito vino blanco con fruta no en conserva. Exacto.
y no endulzarlo y ver cómo queda. O quizás hacer un poquito de jugo de fruta, mezclar el vino con el juguito de fruta y un poquito de fruta cortada en trozo, y eso puede quedar como un ponche rico. La fruta en esta época está dulce, un montón. Exacto. Y no necesita el azúcar extra. Entonces quizás también invitarlos a explorar y inventar, no solo con los aperitivos, sino que también con los tragos, exacto. más saludables. El año pasado hicimos un boche falso, pero sin alcohol. Sí, sin alcohol, era de jugo de pomelo con un poquito de miel y canela, jengibre, que son cosas, bebidas que son refrescantes y al parecer... Ahí tú no le echaste ningún alcohol. Ni tampoco azúcar, nada, lo endulzaron con un poco la de miel. Claro. Y son bebidas mucho más refrescantes que al final, o sea, sumado a que voy a beber un líquido, después voy a comer el aperitivo, después voy a comer el plato de fondo, después voy a comer un postre y, como decía la doctora, se alarga mucho la semana. Exacto. Porque nos quedó el pan de Pascua, las galletas de Navidad, los regalos, los chocolates, los turrones, etcétera. Entonces estamos comiendo casi 2 o 3 semanas, porque como nos van quedando cosas en el refrigerador, nos van quedando muchas cosas. Sí. Y al final uno quiere comer de todo y quiere probarlo, quiere probar todo. Y no quieres que se pierda. Y no quieres que se pierda. Eso es súper importante también. También es bueno compartir en eso. Exacto. Por ejemplo, cocinar lo que uno sabe que se va a comer. Sí, claro. Esa es una opción. Y la otra, si nos quedó mucha comida, lo podemos repartir. Por ejemplo, hay gente que vive en los edificios, a los conserjes, al vecino. Hay alternativas, entonces no comerse toda esa comida que quedó en el refrigerador. O quizás, y también te pregunto, si al momento de cocinar nos dimos cuenta que era mucho, quizás inmediatamente congelar un poco. Claro, congelar. También una alternativa. Eso es bueno. Sobre todo lo que queda muy bien congelado son las carnes cocidas, que lo podemos ocupar después en un guiso, o en una sopa, o en un arroz salteado. Ese tipo de comida queda bien. Las verduras no queda muy bien congelarlas porque se hacen agua, absorben mucha agua. Perfecto. Entonces, las papas tampoco, entonces el arroz tampoco. No, en general es más la carne. La carne. Las proteínas sí resisten bien a la congelación. Perfecto. Hay una pregunta que nos llegó de Marcela, dice, ¿el Kir Royal, muy calórico, mejor o peor que el pisco sour? Ahí me pilló, pero porque no sé cuántos grados alcohólicos tiene el Kir. Es que entonces depende de lo que... Ahí lo podemos quizás volver a recordar. Depende del porcentaje de alcohol que tenga. Depende del porcentaje de alcohol que tenga, que yo en este minuto no lo sé con exactitud, pero que si me lo manda lo podemos extrapolar para poder dar una respuesta. Ya, si... Mándame los grados de alcohol, el porcentaje de alcohol que tiene el Kir Royal y lo puedo transformar en una respuesta. Pienso que deben ser más o menos similares. Pienso. El pisco sour tiene el azúcar adicional, así que por ahí habría que verlo, pero si me dan ese dato te doy una respuesta. O sea, lo importante en el fondo a quienes nos están viendo es que se fijen bien en el como habíamos hablado el porcentaje del alcohol. Mientras más calórico. El porcentaje de alcohol equivale, por ejemplo, 12% equivale a 12 gramos de alcohol por cada 100 ml, vale decir como por media copita, una copita pequeña de líquido. ¿Ya? Y más o menos así uno puede hacer una apreciación de cuánto es el contenido total por el X trago que yo me esté tomando. Perfecto. Recordemos cuáles eran los que tenían menos calorías y que podían ser más... En general, los que tienen menos grados alcohólicos que la champaña y el vino. Son buenas alternativas. La cerveza es una alternativa, pero la cerveza tiende a tomarse en grandes cantidades. Claro. Entonces por ahí el menor grado alcohólico como que se compensa un poco con las grandes cantidades que tomamos. Pero si tuviera que decir algo que se tome así como en una copita y que tienda a consumirse con más moderación, diría vino y champaña. Perfecto. Caro, antes de entrar en detalle a esto, ¿qué elegimos para cocinar? O sea, cuando nos ponemos como a pensar, ok, vamos a hacer una cena de Año Nuevo, ¿cierto? ¿Cómo tú recomendarías a las personas a elegir estos productos para hacer la cena? Lo ideal es como para elegir los productos sería ir a la feria, ir a La Vega, donde hay mucha variedad de verduras, de frutas. Hoy día tenemos muchos inmigrantes, entonces nos han invitado a probar otras cosas. Tenemos harta fruta tropical que llega de otros lugares. Tenemos que ir a estos lugares a comprar. Uno porque es más barato y lo otro porque es más fresco. Más fresco, claro. Entonces, ir a estos lugares, que también es súper entretenido. No es tan entretenido en estas fechas porque la gente anda corriendo, apurada, pero lo ideal es
por ejemplo, este fin de semana ir a comprar tranquilo y ir con una lista para que a uno no se le olvide nada, porque uno empieza a ver tantas cosas que quiere comprarlo todo. Entonces ir con una lista y ir con la receta ya que vamos a cocinar. Por ejemplo, si fuese un pollo, que es lo que tenemos nosotros acá, ¿cuánto antes debiese y cómo lo mantengo en el refrigerador? ¿Lo mantengo tal cual como lo compré? Porque generalmente en la Vega, por ejemplo, te lo pasan natural. En el fondo como inmediatamente, no envasado. Sí, lo ideal es que si uno va a la Vega, ir a los puestos donde se venden grandes cantidades de carne, porque uno sabe que está fresco. Generalmente estas cosas vienen congeladas y lo que hacen ellos es descongelarlas y venderlas semicongeladas. Entonces el trayecto también es súper importante porque ahora hace calor, entonces ir con estas bolsas, lo ideal de donde se mantiene el frío, y si vamos a comprar pescado y marisco también lo ideal es comprar y irnos para la casa, o comprarlos de último, no vaciarlos. Pero si no los cocino inmediatamente, los puedo guardar en el refrigerador. Lo ideal es guardarlo en el refrigerador, sacarle las bolsas de donde vienen los productos, estirar toda esa agua, eliminar toda esa agua, porque generalmente donde transpiran las bolsas hace que se descomponga muchas veces los alimentos. Entonces lo ideal es que si vamos a comprar carne, pescado, pollo, es comprarlo al último. Para que no nos estemos paseando con estos productos que son mucho más delicados, 1 hora o 2, que es donde hace ahora mucho calor, es más peligroso. Y comprar las verduras, comprar la fruta o los abarrotes que nosotros vamos a necesitar de principio, y estos otros productos cárnicos al final. Y como te digo, es súper importante sacarlos de las bolsas, eliminar toda esa agua, todo ese exudado, y llevarlos al refrigerador, ojalá con un papel Nova o algo así para que absorba esa humedad que tienen las proteínas. Entremos al detalle de nuestra comida que tenemos acá en nuestra mesa súper linda, acá en el Laboratorio de Gastronomía de la Clínica San Carlos de Apoquindo. Claro, ¿por cuál plato comenzamos? Como tú quieras. Este es un aperitivo que, como yo te decía, es súper importante consumir pescados, mariscos. Y nosotros tenemos acá chorito, almeja y estas más chiquititas que se llaman juliana. Tenemos una receta de esto para que la gente lo pueda ver más en detalle. Primero hablemos acerca de la receta. ¿Tienes el papel? Es que me la sé. Yo la hice. Perfecto. Yo me la sé. Entonces, lo que hicimos aquí es muy rápido porque pusimos los mariscos. Esto se hace al último minuto porque los mariscos se cocinan muy muy rápido. O sea, de 3 a 5 minutos es lo ideal cocinarlo para que no nos queden chiclosos. Entonces lo ponemos en una fuente, colocamos los mariscos, le agregamos aquí, no sé si se puede ver, que hay semillas de cilantro. Le agregamos semillas de cilantro y le echamos vino blanco. Una copita más o menos. Y no es necesario agregarle sal porque ya los mariscos tienen sal, de forma natural. Y al final lo espolvoreamos con perejil, cilantro picado o cibulet picado. Y esto sería un perfecto aperitivo porque además como tienen conchita, nos demoramos un poco más en comer y vamos conversando y no hay esta cosa de comer. Doctora, en ese sentido el marisco también tiene, me imagino, muchos nutrientes para nuestra salud. Sí, de hecho estaba pensando en eso. Esta es una súper buena alternativa para aquellas personas que consumen productos marinos, entre otras cosas porque estos moluscos bivalvos no tienen colesterol, por lo menos el colesterol propiamente tal que se deposita en las arterias, a diferencia de los crustáceos, como por ejemplo los camarones, que son súper populares. Da lo mismo, no comemos tantos camarones, habitualmente comemos en momentos súper especiales, entonces no importa tanto consumirlo en el año nuevo, pero para aquellas personas que particularmente no quieren o no pueden consumir colesterol, esta es una súper buena alternativa. Esta es una buena opción. Y lo que decía Carolina, que en el fondo tampoco lo comemos todo de una, eso también nos sirve para nuestro metabolismo. Claro, porque en vez de comernos, no sé, 15, quizás si los comiéramos así sin la cascarita, sin la concha, esto probablemente nos vamos a comer 5 o 6, entre medio de la conversa, qué sé yo. Nos obliga a comer más lento. Sí, nos obliga a comer más lento. ¿Cómo lo serviríamos esto? Mira, una lo cierta ideal cantidad. es como colocarlo en una fuente en la mesa y que cada uno vaya sacando. Y el juguito está aquí abajo, así que el juguito después le serviría para hacer una sopita o
o hacer algo entretenido con eso. Perfecto. Y tomándolo quizás en copitas después entre medio. Perfecto. O sacar, de hecho, también se puede sacar ¿cómo se llama? Las almejas o los choritos y ir untándolo en este juguito y ir Perfecto. comiendo. Entonces, lo ideal dejar lista esta bandeja, por ejemplo, en el refrigerador con los mariscos, y al día siguiente, cuando uno llega del trabajo, meterla solamente al horno. O sea, lo primero que yo tendría que hacer cuando llego del trabajo es prender el horno. Perfecto. Para que esté caliente, entonces así no se demora mucho. El pollo, por ejemplo, en este caso se demora 1 hora y media, más Ya. o menos. Cuéntanos más o menos cuál fue tu preparación de esto. Ya, este pollo es un pollo asado, que como yo te decía adelante, a veces las carnes blancas no son tan apetecidas en estas fiestas, sino que a la gente le gustan más las carnes rojas. Pero si están bien aliñadas y bien condimentadas con una salsa distinta, es súper rico y es súper entretenido también. Entonces, por ejemplo, en este caso es un pollo asado que lo dejé marinando un día Perfecto. antes con sal, un poco de pimienta y jugo de pomelo, Súper. para darle un toque cítrico y dulzón, aprovechando también los pomelos que están súper ricos, están dulcecitos. Y tenemos que hacer cosas distintas para salir como del pollo a la mostaza y estas cosas que son más, que son como más, que la gente le gusta más, que son como más fuertes. Y entonces después puse el pollo al horno 1 hora y media más o menos. El pollo pesa más o menos 1,5 kilos, entonces yo le llevo más o menos 1 hora y media. Depende Perfecto. del horno. Es súper importante eso porque todos los hornos de la casa son distintos. Son Hay diferentes. hornos a gas, hornos eléctricos, y de hecho, si son eléctricos, así todos no funcionan todos los hornos iguales. Ya, entonces lo Demoran ideal, algunos más en calentar. exacto. Claro. A veces hay unos que cocinan más por un lado y a veces por el otro, entonces hay que ir dando vuelta el pollo en ese caso para que no se queme por un lado y que nos quede como un dorado parejo. Entonces lo puse al horno, después cuando lo saqué, lo dejo reposar y todo el jugo que va a botar el pollo, Perfecto. lo llevé a una olla y lo puse con jugo de pomelo. Le puse canela, tomillo y una copita de Late Harvest. Perfecto. Y dejé eso reducir más o menos 10 minutos. Y nos va a quedar esta salsa, que si quieren la podemos vaciar aquí para Eso. que ustedes vean cómo queda. Y así nos queda un pollito muy sabroso y brillante. Y apetitoso. Muy rico se ve. Y en su interior también podríamos hacer. En el interior podríamos hacer una farsa, ¿Qué es eso? que es el relleno, que podrían ser verduras, lo ideal. Podría ser ricota, con hierbas, pero ahí se demoraría un poquito más. Perfecto. ¿Ya? Yo creo que unos 20 minutos más. Habría que agregarle un tiempito Sí. más de. Hay gente de- que lo rellena con ciruela seca y eso, pero yo encuentro que eso es muy pesado. O sea, insisto, estamos en verano, aquí no hay nieve, ninguna de esas cosas de la Navidad de otros países de Europa. Entonces lo ideal es comer cosas más frescas. Estamos en temporada alta, hace mucho calor, o sea, en relación al año pasado hace mucho calor, hay mucha más alta temperatura y en la noche está haciendo mucho calor. Exacto. Entonces sí. lo ideal es comer cosas más frescas, no comer cosas tan densas, tan pesadas, Perfecto. porque eso también nos hace, como decía la doctora, subir de peso, porque estas días son muy largas, las fiestas Sí. son muy largas. Y además quedamos con una sensación de malestar. Claro. No quedamos con esa sensación de que rico, disfrutamos, comimos algo rico, nos quedamos con esta sensación de pesadez. De Que claro. nos queremos ir a tirar al sillón a ver los fuegos artificiales como Por la tele. Por la tele. Doctora, hay muchas personas que quizás no les gustan las carnes blancas. ¿Hay algunas opciones saludables dentro de las otras carnes? De las carnes rojas. Así, claro, como concepto general, para las personas que consumen alimentos de origen animal, las carnes blancas son una buena alternativa. Dentro de las carnes rojas, ojalá elegir aquellas que sean como cortes más magros. Perfecto. Que el lomo liso o el filete, que tengan como la grasa que se le pueda sacar. Más que estos como el lomo vetado, los que traen como la grasa entre medio, que en realidad no se puede quitar. Cortes magros sería la mejor alternativa, y definitivamente evitar embutidos o carnes procesadas. Muy bien. Tenemos otra receta que es para el, Sí. para el acompañamiento, Para el ¿cierto? De este acompañamiento. pollo. Este es arroz integral Arroz con integral. champiñones. Como te decía,
ahí tenemos harta variedad ahora. Yo aquí le puse el champiñón París, que es el típico blanquito, ¿Ya? pequeñito. Sí, sí. Tiene champiñón ostra y shiitake. Entonces, ¿Shiitake? Sí, ¿Qué es el shiitake es shiitake? un champiñón más oscuro, Ah, perfecto. que es súper sabroso. Ujú. Esto da la sensación como que si estuviéramos comiendo carne. Estos dos champiñones, el particular, el Tú dices shiitake, que con textura, de como de textura, la textura. sí, y tiene un sabor más fuerte, es como da la sensación que estuvieras comiendo carne. Perfecto. ¿Ya? No tiene tanta cantidad de agua como el París, entonces su textura es un poco más rígida, pero también es firme y suave. Entonces lo que hice aquí fue saltear los champiñones con la cebolla y por otro lado cocinar el arroz integral, que se cocina con casi el doble de agua, un poquito más que el arroz blanco. Perfecto. Y se cocina 40-45 minutos. Ya la receta les va a salir por ahí en alguna parte. Sí, ya la mostramos en pantalla, así que ahí Entonces va a lo ser. ideal es cocerlo. Esto sí, por ejemplo, lo podemos hacer y guardarlo. Como tiene un proceso como un poco más largo de cocción, que se demora el doble del otro, quizás lo podríamos hacer un día antes y refrigerarlo y solamente el salteado hacerlo el mismo día. Perfecto. Para que no tuviéramos que hacer tantas cosas el mismo El día. mismo día. Y quizás para personas que no consumen carne podría ser una alternativa como plato. Exacto, de como fondo, un plato eso. único. Claro. Dejarlo así mezclado o por otro lado colocar solamente el salteado de champiñones al lado, que nos serviría como un plato vegetariano o una alternativa a las carnes rojas. Y esto lo podemos acompañar con una Con ensaladita, una ensalada, ¿cierto? sí, Ujú. que Aquí mira, hay- esos son tomates. Ahí tenemos una ensalada de Sí. tomate. ¿Son tomates cherry? o? No, estos son los tomates Italianos. italianos, justamente que sí. son más Más carnosos larguitos. y son súper sabrosos. Entonces, con un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y albahaca y tenemos lista nuestra ensalada, que es una Perfecto. alternativa a las hojas verdes, quizá que no Lo clásico. Claro, y que no a toda la gente le gustan las hojas verdes. Claro. Nos escribió Jimena acerca de esta pregunta que nos había enviado hace un ratito sobre Del este Kir trago Royal, ¿ya? del Kir Royal. Dice, Kir Royal es una mezcla de crema o licor de casis, rico en azúcar, 15 grados aproximadamente, y champaña de 8 grados aproximadamente. Por lo tanto, son más de 200 calorías. Entonces, claro. porque la Tiene- pregunta de Marcela era si era mejor o peor que el pisco sour. Claro, probablemente si ese tomas, por ejemplo, 100 ml, que podría ser una copa chica, si fuera, es mezcla entre 15 y 8, Claro. puede ser más o menos un promedio equivalente a una copa de vino, son como 12 gramos, pero con azúcar pura. Exacto. Entonces, sí, probablemente es bien Es bien una calórico. opción bien, claro, como bien dulce y calórica. Ahora, yo creo que uno de los conceptos también que queremos transmitir es esto de la flexibilidad durante Año Nuevo. Eso. Entonces, si quieres tomar esos aperitivos en vez del pisco sour, es una alternativa. La cosa es no tomarse, 5 copas, pero Exacto. eso en vez de lo otro puede ser perfectamente una alternativa, dado que esta es una fiesta única, digamos, no es algo que uno está haciendo todos los días. Doctora, justamente para estas personas que hablábamos un ratito de... hay muchas personas que cada vez son más vegetarianas, comen menos carne. ¿Qué alternativas podemos darle a esas personas para que también tengan una cena rica? Lo más probable es saludable también, pero ¿qué podemos reemplazar por la carne? Existen en verdad un montón de alternativas, pero diría yo, y aquí a ver si Caro está de acuerdo, que las reinas son las legumbres. Las legumbres son lejos de los productos de origen animal los que más proteínas tienen. Hay otras alternativas dentro de los cereales, como por ejemplo la quinoa, trigo burgola, hay alternativas, pero probablemente las legumbres. Y Eso también es. hay como que la clásica preparación son las hamburguesas de Hamburguesa legumbre, de legumbre. pero me imagino que uno puede inventar un montón Sí. de otros tipos de ¿Qué otra cosa preparaciones, como podría falafel. De hecho, como dice la doctora, las legumbres, o sea, las lentejas, en la familia de las legumbres son las más conocidas, apetecidas, las más sabrosas, y podemos hacer una ensalada de lentejas, Eso. aprovechando que comemos lentejas para las 12. Claro. Podríamos hacer una super Claro. ensalada de lentejas con palta, tomate, pimentones, cilantro, y bien aliñada. Entonces podemos tener este acompañamiento frío o ensalada fría y no es necesario que comamos tanta carne. Lo otro que, como decía la doctora, la quinoa, también la quinoa es un producto que hay que saborizarlo porque de por sí no tiene mucho sabor sí. propio, pero lo ideal es cocerla con cebolla, con zanahoria, con un pedacito de apio para saborizarla. La colamos,
y después de eso hacemos una ensalada que también puede tener espárrago, palta, que a la gente le encanta la palta, tomate, exacto, unas paltas cremosas, entonces eso le da como una untuosidad distinta a esta ensalada, no nos queda una cosa como tan seca de comer. Maravilloso. Bueno, entonces ahí tenemos una opción para las personas que no comen carne. Vamos entonces con el último plato que el que mucha gente espera y que ahí también muchos sobrepasan las cantidades de calorías, que en el fondo tenemos torta, el helado, pero acá hay una opción saludable, ¿cierto, Caro? Para que lo mostremos y nos cuentes de qué se trata y cuál es tu preparación. Esta es una ensalada de fruta, que así como la pueden ver, se ve muy muy bonita en colores, se ve súper atractiva, no es, si dicen fruta, que fome, como queremos postre con cuchara, queremos cucharear. Entonces, en este caso quizás podríamos hacer un merengue con un poquito solamente de azúcar y acompañarlos con esto para evitar las cremas, que a la gente le encanta comer postres con crema o estos típicos leche condensada, chantilly, o los bien dulce, estos duranos al jugo con helado, con crema, con todas esas cosas. Entonces, esto de por sí, esta fruta está muy 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 dulce. Yo cuando la piqué iba comiendo un poco. Ibas probando, sí, fue imposible poder evitar, claro. Y la uva, por sobre todo, está muy muy dulce. La ciruela está muy dulce. No sé si quieren probarla. A ver, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Y que no estoy mintiendo. Mira, prueba la ciruela, está súper dulce. No te vayas a chorrear. Los mangos también están muy dulces. Y las uvas, las uvas están espectaculares, están muy muy ricas. Oye, que si huele más rica, si ya en el color se ve que está roja entera. Yo voy a comerme. Pero es una opción súper buena, muy saludable. Comer fruta muy tarde no nos haría daño a nuestra salud. En general, yo soy como súper fan de la fruta. Ya. Me da un poco de risa porque yo siento que a veces están todas estas líneas de que no consuma más de tanta cantidad de fruta en la noche no. O en la noche. Y quizás esas mismas personas andan comiendo postres con azúcar. Claro. O sea, si vamos a dejar algo, dejemos lo procesado, lo con exceso de azúcar y cosas agregadas, versus la fruta, que en realidad son azúcares naturales. Así que yo tengo cero rollo con las frutas, ni con las horas, ni nada. A ver, como todas las cosas, no nos comamos un cajón de frutilla. Claro. ¿Me entiendes? Sobre todo personas con triglicéridos altos, porque ahí sí que el exceso de fruta puede tener un impacto. Pero una persona, digamos, sana en general puede consumir fruta dentro de los márgenes de lo que el sentido común nos dice y a cualquier horario, digamos. Entendiendo también que Año Nuevo es una excepción, que comemos hasta más tarde y todo. Pero si alguien come solamente fruta de postre y Año Nuevo, yo lo aplaudo. O sea, no tengo nada más que decirle que está súper bien lo que está haciendo. Perfecto. Si no alcanzaste a ver el detalle de cada uno de los platos, recuerda que una vez terminado esta transmisión en vivo, el video va a quedar en la sección de Facebook, entonces lo pueden volver a ver las veces que ustedes quieran. Hay algunos platos que tienen sus recetas, así que pueden ahí seguir los pasos que nos contó Carolina para que puedan hacerlo para esta cena de Año Nuevo. Doctora, pasa entonces cuando ya comemos todo esto y que nos sentimos, pero oye, engordé, lo más probable que haya subido de kilo. Muchas personas posteriores a esto empiezan a hacer estas típicas desintoxicación y hacen dieta. ¿Qué es lo recomendable para hacer posterior a las fechas de estas celebraciones de fin de año? En general, estas como curas o desintoxicaciones son súper populares, porque a las personas en general nos encantan que nos digan cosas específicas, sobre todo si son así como raras o hay que seguir instrucciones, entonces son súper populares. Pero la verdad es que el organismo es como bien sabio. Nosotros tenemos riñones, tenemos hígado, tenemos todo un sistema de depuración del organismo que nos ayuda a desintoxicarnos día a día. La mejor manera de desintoxicarse en realidad es retomar rápidamente nuestros hábitos de estilo de vida saludable. Como hablábamos antes, la idea es hacer esto durante todo el año. No solamente hacerlo antes o después de Navidad o de Año Nuevo, sino que todo el año. Entonces, si nos mantenemos limpios, desintoxicados y nutridos durante el año, el cuerpo solito va a hacer la pega. No hay que hacer ninguna cosa así extra. Es mucho más fácil de lo que usted cree. Muy bien. Y, Caro, recomendaciones como, por ejemplo, generalmente no nos comemos todo esa misma noche, guardamos para el otro día. ¿Cuáles son las recomendaciones para guardar los alimentos? Mira, lo ideal es no guardar los carbohidratos. Por ejemplo, en este caso, si hacemos arroz blanco o papas, eso lo ideal es
Por eso te decía que es súper importante cocinar lo que uno sabe que se va a comer. Eso. No dejar comida para el otro día. ¿Ya? Porque uno, que el refrigerador ya está lleno de cosas, entonces es más trabajo, a ver, decir dónde voy a guardar esto, dónde lo voy a poner. Entonces quedan las cosas ahí a veces olvidadas entre medio. El arroz y las papas idealmente no se debieran consumir de un día para otro, a no ser que se enfría inmediatamente el alimento rápidamente en un baño María frío, o por ejemplo una cuba, o acá en el lavaplato con hielo, y enfriar el alimento y guardarlo. Pero piense que esto quizás va a estar servido. Después de servido va a estar a la temperatura ambiente. Lo ideal es las papas desecharlas, y el arroz blanco idealmente también. Lo demás sí lo podemos guardar. Por ejemplo, las ensaladas que no estén aliñadas se pueden guardar. Ya al otro día el tomate es como, no es tan rico porque ya empieza a soltar un jugo, empieza a soltar mucha agua, no es tan rico, ya se empieza a poner un poco marchito. Entonces, por ejemplo, los mariscos sí podríamos guardarlos bien en el refrigerador y al otro día quizás hacer una sopa reponedora, usando todo claro, y las proteínas, como te decía. Por eso es súper importante saber y calcular, no sé si la doctora me puede ayudar en eso, las porciones que yo sé que vamos a comer en la familia. O sea, sé cuánta quinoa tengo que cocer, sé cuánto arroz tengo que cocer, sé cuántas papas tengo que cocinar. ¿Ya? Es súper importante cocinar por ración. En mi casa yo lo hago así. A mí no me gusta guardar mucho la comida para el otro día y trato de regalarla, no guardarla en el refrigerador, y trato de congelar muy pocos alimentos. ¿Ya? Porque van perdiendo igual las condiciones organolépticas, las vitaminas, hay productos que se hacen agua, entonces idealmente no es bueno congelar todos los alimentos, ya ni las pastas, ni los arroces, ni las papas, ni el zapallo. Nosotros tenemos que aprovechar de consumirlo fresco y potenciar las preparaciones que nosotros tenemos. Lo que sí podemos hacer es que si sabemos que vamos a consumir más verdura, por ejemplo en esta época que es más fresca, o sea que tenemos que comer verduras frescas porque hace mucho calor, sí, lo que yo puedo hacer es lavar las verduras y picarlas y ahí secarlas y guardarlas. Por ejemplo, lo que yo hago es comprar lechuga o todas estas verduras de hojas verdes, dedicarme una tarde, lavarlas, secarlas y ponerlas en cambuchas de papel. Con la centrífuga las seco bien y las guardo en estos cambuchas de papel y se pueden mantener fácilmente una semana, sin que se marchiten, sin que se pudran. Ya, si sé que voy a hacer carbonada o cazuela, también lavar todo, picarlo y guardarlo en bolsitas porcionadas. Eso me puede durar más de una semana, hasta 2 en el refrigerador. Entonces yo intento no congelar, ya, pero sí darle, potenciar esta tarde que tengo de procesar los alimentos, sobre todo las verduras, las carnes, quizás los pescados, dejarlos porcionados, guardarlos. Eso sí lo puedo congelar y guardar la porción que yo sé que me voy a comer. Usar. Doctora, y es mejor siempre comer la comida fresca en el fondo, ¿no? Sí, es mejor. Obviamente que claro, lo mejor es consumirla fresca. Yo estoy súper de acuerdo en que papas, arroz y almidones en general no se debieran congelar. Igual, dadas las circunstancias, refrigerar, por ejemplo, de un día para otro, si bien algo de propiedades va a perder, yo creo que todos lo hacemos, en verdad. El día siguiente todos medio dormidos, cansados. Vas sacando. Pero súper de acuerdo en que no hay que congelarlo, porque el almidón cambia como sus propiedades, así que efectivamente súper de acuerdo. Y claro, es mejor consumirlo fresco, pero por algo tenemos ahora todas estas tecnologías que nos ayudan a mantener alimentos, también nos alivian un poco, nos facilitan la vida. Exacto. Entonces también, sumándome también a lo que decía Caro, algunas cosas que sí se pueden refrigerar, consumir al día siguiente, tratar de repartir para no dejarlo pasar más allá, pero aprovecharnos también en la medida que podamos de eso y poder descansar, sobre todo el 1 de enero. Por ahí tenemos la sopa lista. La sopa lista de los mariscos. Carolina Torres dice, gracias por tantas buenas ideas, genial. Dice, así que esperamos a varios ayudar entonces para esta cena de Año Nuevo que se viene pronto. Muchas gracias a todos quienes se conectaron, gracias a ustedes dos por las recomendaciones. ¿Quisieran alguna de ustedes cerrar con algún mensaje a quienes nos están viendo desde la nutrición para las personas que nos están viendo? O sea, desde mi punto de vista, quizás recalcar el mensaje de que comer sano debería ser una cosa de todos los días, no solo de algunos días. Y
de esa manera obtenemos el máximo de beneficio y además nos podemos dar ciertos permisos, flexibilidades en estas fechas especiales. Caro, ¿tú? Yo lo que le podría recomendar es hacer muchas cosas que se pueden comer frías. Por ejemplo, como decía la doctora, se pueden preparar carnes rojas que sean de bajo aporte calórico, como el lomo liso, el filete, la posta rosada, tiene muy poca grasa, no es tan cara como el filete ni el lomo, y por ejemplo lo podemos hacer como un roast beef y lo podemos dejar cortado, y eso también nos puede quedar para el otro día, hacer unos sándwiches, comer un brunch, sin tener esa necesidad de estar cocinando todos los días, o el pollo, si nos queda pollo también, hacer unos sándwiches o unas pastitas para picar. Entonces lo ideal es que la comida de fin de año deje de ser un estrés. Eso. Y si deja de ser un estrés, tenemos que tener cosas ya listas y otras cosas que son de preparaciones rápidas, como los pescados y los mariscos. Perfecto. Muchas gracias a ambas. Ahí ya les dejamos todas las recomendaciones, consejos para que ustedes puedan en familia armar esta cena navideña, ya pasó la Navidad, esta cena del año nuevo, estamos todavía con la Navidad, nos quedan poquitos días para el 2020, así que les dejamos desde ya también invitados a que sigan nuestras redes sociales, que se nos vienen nuevas cosas para el próximo año, vamos a seguir haciendo estas cosas para ustedes, para que junto con su familia vayan también experimentando nuevas formas de alimentarse, ¿cierto? Tenemos varias recetas que estamos aquí preparando con la Caro a través del programa Elige Estar Bien. Así que nada, les deseamos una feliz fiesta y nos vemos el 2020 con nuevo Facebook Live. Por ahora este es el último del año, así que gracias a ustedes por estar en este último Facebook Live del año. Nos vemos pronto y estamos viéndonos. Feliz año nuevo.